Bueno, comenzamos desmenuzando los temas que han marcado la agenda esta jornada. Gendarmería ha evitado referirse a una crisis carcelaria tras los últimos crímenes en las cárceles, además del grave hacinamiento que afecta a los recintos del país. En lo que va del año se han registrado 7 homicidios en contra de reos. En las últimas horas también hemos conocido nuevas informaciones. El gobierno respaldó el llamado a retiro del jefe del penal en La Serena, donde ocurrió un hecho, que lo comentábamos ayer, de canibalismo. Los detalles los tenemos junto a Matías Castillo. Buenas tardes, Matías. ¿Qué tal, Benjamín? Hola, Matías. Piedad? Tú mismo lo dijiste, Benjamín, que ayer contábamos 3 homicidios solo en la cárcel de Valdivia, lo que da del año, más el caso que está siendo investigado en La Serena por este presunto canibalismo o actitudes de una persona que practica esta situación que es ilegal por lo demás. Y hoy, desde la institución, conocimos un detalle no menor y que ha habido más asesinatos al interior de cárceles. Solo lo que va del año 2026 se registran 7 casos, pero no solo está este antecedente, sino que también el de los años anteriores. En 2024 se contabilizaron 48 reos y 27 el 2025. Pero es quizás La Serena, Piedad, Benjamín, el caso que ha tenido mayor repercusión por varios elementos. Primero, porque desde el penal ya habían antecedentes que daban cuenta de que el atacante y la víctima no debían estar juntas. Y es por estas situaciones y por estos antecedentes que Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería, tomó la decisión entonces de sacar al encargado de este recinto. Se decreta con esta fecha el llamado a retiro del jefe titular de la cárcel de La Serena por su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento y que constituyen, a juicio de esta jefatura del servicio y con los antecedentes de que dispongo, condiciones que facilitan el acaecimiento de situaciones indeseadas. En su base facilitaron que aquella noche y en ese lugar coincidieran estas 2 personas. Para Matías, ¿cuáles eran los antecedentes que Gendarmería manejaba y en realidad qué pudieron haber hecho o haber evitado? ¿Cómo podrían haber evitado este caso de canibalismo? Sí, para entender bien esta situación, eran 2 reos los que estaban aislados, ¿no es cierto? Que es lo que contábamos ayer, pero no tenían por qué estar juntos, porque según fuentes a la investigación y a las que tuvimos acceso como ADN, es que primero, el atacante ya se había autoatacado a él mismo en contra de su propio ojo días antes, lo que da a entender entonces una situación psiquiátrica de este reo. Ahora, además, la víctima estaba en huelga y había tenido problemas ya con la población penal por situaciones personales y estaba también incluso a pocos días de ser trasladado hasta un recinto de Rancagua. Esos eran los antecedentes que desde el recinto ya tenían en cuenta y que no se explicaba entonces por qué estaban ellos 2 juntos en este aislamiento. Además, en simple era porque una persona ya había tratado de atentar. El atacante. Sí, el atacante atentó contra él mismo. Sí. O sea, ya y se sabía que había un problema psiquiátrico ahí importante y por ende se le aísla. Pero se le aísla no solo, sino que con otra persona que además tenía que ser trasladado en los próximos días por solicitud y también por problemas con otro interno. Y también otras situaciones personales que no ahondaron mucho en Gendarmería, pero hay cierto conocimiento. Además, ayer el propio ministro Luis Cordero dijo que dio a entender que habían antecedentes previos de esta relación, no entre el atacante y la víctima, sino que las situaciones personales de cada uno. No las ahondó, pero ahora ya entendemos por qué la preocupación del gobierno en esta materia. Ahora, según la Asociación de Gendarmes de Chile, AGECH, esta situación, además de lo que conocimos ayer en Valdivia y lo que conocimos también en Vallenar con estos reos que fueron atacados, por estos gendarmes que fueron atacados por 3 reos, demuestra el hacinamiento y la poca preocupación que existe por las autoridades centrales. Al menos así lo denunció Pablo Jaque, presidente de la AGECH, y que además incluso apuntó directamente en contra del presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia, Gajardo. Nosotros lo venimos señalando hace rato, respecto del abandono que tiene el sistema penitenciario. Este gobierno y el ministro Gajardo lo que nos van a heredar es que en los 2 últimos años pasamos de 40.000 privados de libertad a 65.000 privados de libertad. Nosotros los gendarmes nos estamos haciendo cargo hoy día de la ineficiencia en materia de seguridad. Si no existe una crisis mayor, es solamente porque el personal de gendarmería tiene mucho compromiso respecto de su función, pero aquí no ha habido una política de Estado para hacerse cargo del sistema penitenciario. Bueno, aquí se trata de hablar de crisis, lo decía Piedad en la presentación. Es difícil, claro, que lo reconozcan, pero está claro. O sea, no podemos hablar de otra cosa si ayer hablábamos, por ejemplo, de que solamente una región en el país no tiene hacinamiento, una de las regiones con cárceles, falta de dotación de personal.
casos de corrupción, los 11 gendarmes desvinculados en lo que va del 2026, homicidios al interior, casos de canibalismo. O sea, tú decías, Matías, hay 7 fallecidos durante este 2026, menos de un mes y medio de lo que va del año. Pero dentro de esos 7 hay un caso de canibalismo. O sea, no es menor. Si esto no es una crisis, bueno, que alguien venga a decir de qué se trata. Con estos antecedentes sobre la mesa ya se habla de la modernización de Gendarmería, una reforma que ya comprometió la actual administración y de la que se tendrá que hacer cargo José Antonio Kast, el presidente electo. Y el ministro Rabat. Y el ministro Rabat. Como ministro de Justicia. Ahí también va a haber un problema, porque los gendarmes son los mismos que han dicho que no les parece esta modernización, esta reforma, y por otro lado tenemos una administración futura que ya está mirando hacia el exterior cuáles son los modelos que se pueden copiar, ¿o no, Matías? Sí, de hecho... Hay varios modelos que están en vista del gobierno, uno que ya está, por cierto, descartado desde hace tiempo, que es el modelo de Nayib Bukele, con las cárceles allá en El Salvador, pero una situación que se mira con mucha atención y que es el que pareciera haber un consenso entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y el próximo presidente entrante, José Antonio Kast, el modelo europeo. ¿Por qué? Porque el modelo europeo trata de segmentar bien a las poblaciones. Por ejemplo, en Italia, el modelo italiano, hay que recordarlo y también hacer harto énfasis a lo que vemos, por ejemplo, para entender un poco, con las mafias, por ejemplo, lo que vemos en las películas. Entonces el modelo italiano lo que hace y lo que entendemos, lo que hemos entendido de este modelo, es que segmenta bien lo que es a la población más peligrosa, que aquí en Latinoamérica podríamos entenderlo con la situación que ocurre, por ejemplo, con el crimen organizado. Y es lo que incluso han reclamado desde los propios gendarmes, quienes ellos dicen, nosotros nos estamos haciendo cargo de que el crimen organizado no se tome el control de las cárceles con los otros reos menos peligrosos. Entonces, la situación que está ocurriendo aquí, hay... por supuesto, visualizaciones de otras cárceles, y le preguntábamos también a Pablo Jaque justamente porque él emplazó al actual gobierno, que le queda poco más de un mes y un día, pero también decíamos, ¿hay fe o alguna expectativa o alguna solicitud de reunión con el próximo gobierno para ver qué va a pasar en las cárceles? Y ellos nos decían, no tenemos ninguna expectativa, porque aquí ningún gobierno de turno se ha hecho cargo. Ellos también no están muy contentos, hay que decirlo, con lo que va a ser esta reforma de Gendarmería, que va a pasar de manos del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, por distintas situaciones, por la sindicalización propia de los gendarmes, que ahora ya no van a poder existir esas situaciones, pero también una reforma que apunta a un mejoramiento justamente de la dotación de la población, de los gendarmes. De la condición, las condiciones de trabajo que tienen. La preparación de cada uno de los profesionales que se tiene que, preparar también. Y también los incentivos, que es un punto súper importante a tratar, sobre todo cuando hablamos de una población penal que tiene conexión con el exterior, donde los inhibidores de señales claramente no han funcionado en el último tiempo, o no en todos los penales. El tema ahí de que Gendarmería se mantenga firme en su rol es también difícil, sobre todo si no se tienen buenas condiciones ni en las cárceles para los reos, ni tampoco para quienes hacen cargo de ese trabajo. Entonces es una reforma o es un cambio en realidad que las autoridades tienen que abordar desde muchas aristas, y eso es probablemente lo complejo que va a tener que enfrentar un nuevo gobierno que puso foco en este tipo de cosas, donde incluso se hizo anuncios de nuevos recintos penales, nuevos formatos. Tú mencionabas el caso de Italia, Matías, donde sabemos José Antonio Kast tiene una cercanía importante con Giorgia Meloni, donde también hay una población penal distinta, como era el tema de las mafias, pero obviamente hay que poner atención en muchas aristas. No es solamente separar para allá, separar para acá. Esto involucra tantas aristas que es difícil de abordar. De hecho, arista no menor, y que conocimos durante esta mañana, y que está en un proceso de investigación con respecto a este gendarme en Iquique, que estaba en una unidad especializada que se encargaba más que nada de trasladar a los reos hasta los centros de justicia. Es una situación que está en investigación, pero que también, según hemos podido averiguar, tenía que ver con ciertas situaciones de salud mental. Claro. Aquí se descarta la intervención de terceros preliminarmente. Claro. Estamos hablando de que es un hecho reciente, se está investigando y se está descartando, tratando de descartar todo el contexto que abarca, pero también da un poco a entender esa carga que reciben los gendarmes y la relación, porque hemos seguido antes este caso de Gendarmería y hay una relación efectivamente entre los gendarmes y los reos, pero por una situación particular, porque desde Gendarmería entienden que no todos los reos son de situaciones peligrosas.
hay reos que están por situaciones menores, que se pueden reintegrar a la sociedad. Exacto, la reinserción es un tema tremendo que no se aborda en muchos casos. Y es ese cuidado que está teniendo Gendarmería, y es por eso que se entiende esta relación entre el gendarme y el reo, y que por eso llamó la situación, la atención, lo que pasó en Vallenar con estos reos que toman de rehén a 2 gendarmes, que les pegan, los lastiman, y hay uno que está herido grave, no con riesgo vital, pero sí que da a entender un poco un quiebre en esa relación, y que está asociada justamente al tema del crimen organizado, que se juntan con los reos de menos peligrosidad. Ahora, volviendo al caso de la situación de La Serena con este canibalismo, también llegaron reacciones desde el gobierno, y justamente fue el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien valoró la situación de sacar al encargado de la cárcel de La Serena por las situaciones de seguridad, y ellos dicen que van a estar dispuestos justamente a cooperar en todo lo que sea la investigación y, por supuesto, la preocupación que existe por Gendarmería. Son casos que son tremendos, son muy horrorosos. Conocer ese tipo de situaciones, el Ministerio de Justicia ha estado abordando esto, y durante la última hora se conoció el llamado a retiro del director del penal donde ocurrieron estos hechos, y al mismo tiempo hay una investigación en curso a propósito de evaluar las responsabilidades y las medidas de seguridad que existirán en la zona. Así que lo que nos corresponde a nosotros es apoyar que esas investigaciones. Un tema que yo mencionaba recién, de hecho, Matías, el tema de los inhibidores de señales. Hay 3 recintos en la región metropolitana donde operan estos, tenemos que decir lamentablemente, supuestos inhibidores de señales que no han funcionado correctamente en los últimos años, según la Contraloría. El gobierno, de hecho, en 2024 tenía pensado replicar este modelo de inhibidores en un 80% de las cárceles. ¿Se va a cumplir eso? Es complejo. Siempre ha sido complejo la situación de los inhibidores de señales, de hecho... sí, es que ya los han implementado y no funcionan. Sí, y hay distintas situaciones, porque se prometía que esta tecnología iba a ser distinta a las que se había intentado años anteriores. Uh-huh. Años anteriores se había efectivamente intentado implementar esta situación de evadir las señales al interior de las cárceles, pero pasaba que los vecinos justamente de las cárceles, por ejemplo en Santiago, que están al lado en el sector de Rondizoni, ellos se quedaban sin señal. Entonces, de ahí que en esos años se descartó esa tecnología, y ahora, hace poco, no mucho, se implementa esta tecnología que pareciera no funcionar porque siguen ingresando cárceles. Ayer los decíamos, después de lo que pasó en Valdivia con estos 3 homicidios, efectivamente se hicieron fiscalizaciones al interior de esta cárcel, se encontraron más de 100 cuchillos, cerca de 50 celulares. Claro. Entonces es una situación... No, y además es cosa de ver lo que vemos a través de las redes sociales, ¿no? Reos que tienen teléfono, que tienen internet, que hacen asados, que hacen fiestas, que lo suben a las redes sociales, o sea... No tiene ni un sentido. Bueno, ahí también tiene que ver a lo mejor dónde se están construyendo las cárceles, porque si se están construyendo al lado de sectores poblados, claro que va a ser un problema desde los inhibidores de señales hasta ninguna comuna, ningún vecindario quiere tener una cárcel cerca, y es absolutamente entendible por parte de los vecinos. Nadie podría juzgar eso. Las cárceles ya están. Ya existen, y bueno, ya Santiago, hay un Rondizoni, comprenderemos que una zona que existe hace mucho tiempo en la capital. No hay nada que hacer quizás en eso, pensando en que hay un hacinamiento, o sea, no podemos tampoco ponernos a cerrar cárceles si es que no hay alternativa. Habló mucho sobre la construcción de recintos penitenciarios en el desierto, por ejemplo, en el norte del país. Podría ser también una opción. Sobre algún candidato, recordemos que habló de cárceles flotantes. También, buques carcelarios. Sobre los ejemplos que tú mencionabas, Matías, claro, se sigue a lo mejor una idea más europea para la próxima administración, pero no hay que dejar de lado que José Antonio Kast viajó hace un par de semanas hasta El Salvador para conocer la megacárcel de Nayib Bukele, el Secot, y si bien se descarta que se vaya a replicar esta cárcel tal cual acá en Chile, sí se fue a buscar ideas. O sea, José Antonio Kast son realidades de países súper distintas también. Muy distintas, pero hay El Salvador, Italia, Chile son realidades completamente distintas, pero se pueden sacar ideas. Hay ideas que se pueden replicar. Él visitó junto a Trinidad Steiner este recinto penitenciario, y nosotros como ADN pudimos ingresar también hasta ese lugar. En los próximos días, de hecho, vamos a subir un material súper importante y exclusivo como Radio ADN, que esperamos que lo puedan también ver ustedes y escuchar en sus casas. Pero ahí no solamente se habla de las pandillas, porque en Chile no están las maras. Claro. O no están con la presencia o con la fuerza que están en El Salvador, pero sí hay inhibidores de señales porque esta cárcel está en un lugar mucho más aislado. O sea, 2 kilómetros, 3 kilómetros antes de llegar,
tu celular ya no funciona. De hecho, te dicen pon el celular en modo avión porque se te puede quemar el chip. Está la tecnología que se utiliza allá en El Salvador y en otras partes del mundo, que a lo mejor eso es lo que se busca replicar. Y cuando las futuras autoridades viajan a Italia a ver el modelo carcelario, a El Salvador a ver el modelo carcelario, no significa replicar, sino que buscar ideas que a lo mejor se pueden traer hasta el país, sobre todo en medio de una, a pesar de que no lo quieren reconocer, crisis al interior de las cárceles y sobre todo en Gendarmería. No, y con lo que nos está comentando Matías también, o sea, una crisis además con soluciones que se pueden prometer, pero que no son de la noche a la mañana. No, de hecho, para que tengamos un poco de consideración, la última cárcel que se construyó en Chile, que quedó a cargo del, en ese entonces, ministro de Justicia Isidro Solís, en el gobierno de Michelle Bachelet, esa cárcel se empezó a construir en 2017 y terminó en 2022. Una cosa es la construcción y la otra cosa es administrarla, habilitarla, que recién ocurrió en enero de 2025, o sea, hace un año. O sea, toma mucho tiempo construir una cárcel. Sabemos que no es inmediato. Salvo que hayan demasiados recursos involucrados y un equipo muy dedicado a eso y no sé, nos pusiéramos como pasa en otras partes del mundo donde arman hospitales en 3 semanas. Bueno, el CECOT se construyó en 7 meses. Con una inversión de más de 180 millones de dólares. Por eso te digo, es un tema también de poner los recursos en eso, pero bueno. Y el tema de los permisos. Sí, por supuesto. El tema de los permisos, o sea, no solicitar dobles, triples permisos, 5 permisos iguales para la construcción de recintos penitenciarios. Es tan delicado el tema porque al final, a pesar de todo, son efectivamente personas privadas de libertad. Y que recordemos que esta cárcel que se había anunciado, esta ampliación de Santiago 1, entra por decreto. No entra por una situación de poder legislarla, de hacer todo lo que corresponde, porque sabían que ahí podía generar trabas, pero es una situación que lleva poco más de un año, año y medio. Probablemente este va a ser uno de los principales desafíos del gobierno que entra en el 11 de marzo. Bueno, y sobre la cárcel en el desierto, está en proceso de construcción, se llama El Arenal, es un modelo complejo penitenciario que está a 40 kilómetros de Copiapó, está proyectado que recién se inaugure en el 2031, entonces también hay un periodo de tiempo donde lamentablemente ese hacinamiento va a continuar. Eso respecto a la crisis sobre las cárceles, pero por otro lado, este ejemplo que nos comentaba Matías sobre canibalismo, también te deja en evidencia de que a los internos hay que hacerle un examen psiquiátrico cuando entran, cuando están y cuando van a salir. Es que también hay un tema de recursos y de especialidad. Y el hacinamiento hace que saquen a 2 personas y los dejen aislados, aislamiento, uno solo, bueno, no, ahí estaban 2, habían 2 aislados. De hecho, y eso un caso lamentable. Antes de entrar a cumplir condenas, de lo que hemos podido ver rápidamente, efectivamente existe una separación entre reos con situaciones psiquiátricas que no pueden cumplir penas en cárceles, sino que tienen que cumplirlas en hospitales psiquiátricos, pero resulta que en los hospitales psiquiátricos también hay una situación de hacinamiento. ¿Sí? Entonces ellos no pueden cumplir su condena y ¿qué pasa? Son nuevamente llevados a la cárcel. Entonces ahí también es una situación de hacinamiento versus hacinamiento. Sí. Es multidimensional, un problema tremendo, Matías. Muchas gracias. Buenas tardes.